Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas y todos en el primer módulo de la primera clase de esta hermosa materia que es Álgebra 1, que es la primera materia para las y los estudiantes de las licenciaturas en Ciencias de la Computación, en Ciencias Matemáticas y también en la nueva licenciatura en Ciencias de Datos. Así que les doy la bienvenida a todas y a todos. Bueno, yo soy Teresa Crick, soy la que me voy a encargar de las teóricas grabadas de esta materia. Me imagino, espero, que habrán visto ya el video de bienvenida que les grabamos con todo el equipo de esta materia, que es un equipo fantástico. Y también recuerdo que estas teóricas explicadas se apoyan fuertemente y van a seguir muy de cerca las notas de la materia, el fascículo 9, álgebra 1 de la materia, que está disponible en forma libre, pública, tanto en la página de la materia, como en el campus de la materia, como en la página del Departamento de Matemática. Les recuerdo, no voy a repetir todas las cosas que hemos dicho en la reunión de bienvenida, pero les recuerdo que para acceder a la información sobre la materia, si simplemente escriben en un buscador, escriben Departamento de Matemática UBA, van a llegar a la página del Departamento de Matemática, y ahí en la pestaña de la derecha, en acceso rápido, están las páginas de cada una de las materias, está la página de Álgebra 1, así que, y ahí también están las instrucciones de cómo acceder al campus, regístrense en el campus, no se olviden de eso, porque si no, no van a poder acceder al material. Bueno, el primer módulo de la primera clase de hoy, o sea, el primer módulo de hoy de la primera clase es sobre conjuntos, pertenencia e inclusión, conjunto de partes, como dice acá el título. Entonces el tema es que para poder empezar a trabajar propiamente en matemática y haciendo las cosas bien, necesitamos sentar nuestras bases. Y la base de toda la matemática moderna es la teoría de conjuntos, para hablar propiamente. La teoría de conjuntos fue desarrollada, empezó a desarrollarse en su forma actual por el matemático ruso-alemán Georg Cantor a fines del siglo XIX, que también se basó en ideas de otros matemáticos, del matemático checo Bernard Bolzano, capaz lo han oído nombrar ya, y también el matemático alemán Richard Dedekind. Entonces, no voy a perder más tiempo y voy a empezar con el tema de los conjuntos. Entonces, un conjunto es una colección de objetos. Así dicho bien vagamente, es una colección de objetos. Cada objeto de un conjunto es lo que se llama un elemento del conjunto. Entonces, en general, los conjuntos se notan cuando lo hacemos así en abstracta, con letras mayúsculas, y entre llaves vamos a describir los elementos del conjunto, entre llaves. Los conjuntos, en general, se van a poder describir de dos maneras distintas, por extensión, que es dando la lista de todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, si pongo el conjunto A igual a B, C, estoy diciendo que este conjunto tiene tres elementos que son A, B y C. Cada objeto, cada simbolito que está dentro de las llaves y separado por comas es uno de los elementos del conjunto. Entonces, cuando un conjunto es, como en este caso, finito, tiene tres elementos, lo puedo, en principio, describir por extensión. Y acá, entonces, por ejemplo, las cosas, los objetos que están dentro del conjunto, son elementos del conjunto y se notan con el símbolo pertenece. Acá, por ejemplo, A chiquita pertenece al conjunto A grande. Y si se me ocurre considerar el objeto D que está en algún lugar del universo, el D, fíjense que no está en el conjunto A. El D no pertenece al conjunto A. Entonces, este simbolito es el simbolito de pertenece, y cuando uno habla de pertenece, cuando uno usa la palabra pertenece, lo que está refiriéndose es a elementos, a un elemento del conjunto. Un elemento del conjunto pertenece,
un elemento del universo que no está en el conjunto no pertenece. Y los conjuntos tienen esa característica. Cualquier cosa del universo, o bien pertenece, o bien es un elemento del conjunto, o bien no es un elemento del conjunto. La cosa es bien binaria. Si yo agarro un X cualquiera, en cualquier lugar del planeta o de donde se me ocurra, o bien X está en el conjunto A, pertenece a A, o bien X no está en el conjunto A. Entonces, eso es una de las características que tienen los conjuntos. Dado un objeto cualquiera, se puede decidir si ese objeto pertenece al conjunto o no pertenece al conjunto. No hay pertenecer a medias acá. Y otra cosa que también caracteriza a los conjuntos es que un conjunto jamás se pertenece a sí mismo. Nunca vamos a tener A pertenece a A. El conjunto A no se pertenece a sí mismo. Y como dije antes, para todo X, este simbolito para todos nos vamos a familiarizar, para todo X en cualquier lado, no sé cómo decirlo, o bien X pertenece a A, o bien X no pertenece a A. Esto es excluyente. ¿Está bien? Entonces, vamos de nuevo. Los conjuntos en abstracto los vamos siempre a anotar con letras mayúsculas, y los elementos de los conjuntos, los objetos que están adentro, los vamos a anotar, cuando hablamos de un conjunto en abstracto, con letras minúsculas. Es una regla mnemotécnica como para ubicarnos. Pero vamos a dar ejemplos. Si doy, ya di el ejemplo del conjunto ABC, no es un conjunto muy interesante. Voy a dar otro ejemplo de un conjunto retorcido. Por ejemplo, el conjunto B va a ser el conjunto que contiene al elemento 1, al elemento conjunto 1 y al elemento conjunto 2, 3. Este ejemplo retorcido después nos lo vamos a olvidar, pero es para que se den bien cuenta que lo que hay que mirar como elementos son las cosas que están entre comas. Acá, este 1, el primer 1 que se ve acá, este 1 de acá, no es lo mismo que esto de acá. Una cosa es el elemento 1 y otra cosa es el elemento conjunto que tiene como único elemento el 1. Pero esto es simplemente para que nos acostumbremos a cómo hay que mirar los elementos de un conjunto. En general, lo que a nosotros nos va a importar, puede ser cualquier cosa, ¿eh? Podemos tener un conjunto con símbolos, como está en las notas, puede ser cualquier cosa dentro de un conjunto. Ahora son conjuntos que los estoy definiendo por extensión, porque son conjuntos que tienen únicamente dos elementos. Fíjense que esto es fácil, pero lo que nos va a importar en esta materia es más bien los conjuntos numéricos y los conjuntos que se derivan de conjuntos numéricos. Por ejemplo, los conjuntos numéricos que nos van a importar, el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales, conjunto n, es el conjunto que está formado por los números 1, 2, 3, 4, y nunca se acaba. Y sigo así eternamente y nunca se acaba esto. Acá lo estoy definiendo como si fuera por extensión y no es un conjunto finito, eso no es no está muy bien, no es muy formal, pero bueno, lo vamos a admitir porque está claro que me estoy refiriendo, siempre súmele uno al elemento anterior y agréguelo. Entonces el conjunto n es el conjunto de los números naturales, y lo definí de esta manera que no está muy bien, pero bueno, se entiende de qué hablamos. Después tenemos el conjunto de los números, paso acá, no sé por qué pasó, típica cosa que nunca sé qué pasa. El conjunto de los números enteros, el conjunto de los números enteros, lo vamos a anotar con la letra Z, los números enteros con la letra Z, que es el conjunto de los números naturales, pero también le ponemos el 0, a la derecha le ponemos todos los números naturales positivos, los números naturales, y a la izquierda le vamos a poner los números con menos. Y no se acaba por ninguno de los dos lados. O sea, el conjunto Z es el conjunto de
los naturales con el 0 y con menos los naturales. También conocen los números racionales, que son las fracciones. Los números racionales los vamos a anotar con Q, y son fracciones A sobre B con A y B en Z. ¿Está bien? Y acá fíjense, ya no estoy definiendo el conjunto por pseudo extensión, sino que de alguna manera lo estoy definiendo por comprensión. Estoy definiendo cómo son los elementos del conjunto. Estoy dando una descripción de los elementos del conjunto. Esto es por comprensión. Ahora fíjense que en así como está escrito, hay redundancia, porque por ejemplo, un medio es lo mismo que 2/4. Bueno, en un conjunto, no solo no importa el orden en que están listados los elementos, sino que tampoco importan las redundancias. Las redundancias, si se repiten elementos, se considera uno una sola vez. Este conjunto de los números racionales, para estar bien definido, uno tiene que ser un poquito más preciso, si queremos definir los elementos de una sola forma. Acá yo lo estoy definiendo en forma bastante informal y estoy permitiendo las redundancias. En un conjunto se considera solamente una vez cada elemento, aunque figure como repetido. Después, ¿qué otros conjuntos conocen? Conocemos también el conjunto de los números reales. Este es el conjunto famoso que definió Dedekind, el que lo nombré antes. Números reales, que es un poco después la base de todo. R, como que son los números que tienen desarrollo decimal, números con desarrollo decimal, no sé cómo escribirlo. Y se suele representar como la recta real. Para el lado de la derecha los positivos, para el lado de la izquierda los negativos. Y acá en el medio el 0. Y después vamos a ver que a partir de R nos construimos los números complejos. Que nos los construimos a partir de los números reales. Los números complejos los vamos a ver también en la materia, los vamos a repasar, ustedes ya los vieron en el CBC, se notan con la letra C, y la descripción son los números de la forma A más B por I, con A y B en R. También estoy haciéndolo por comprensión, estoy describiendo una propiedad que describe los elementos del conjunto. Recuerdo que I es un número imaginario que al cuadrado da -1. Entonces, estos son los conjuntos numéricos con los cuales vamos a trabajar. ¿Y qué más quiero decir? Ya dije, y además está el famoso conjunto vacío. El conjunto vacío que después va a tener una importancia capital. El conjunto vacío se nota con este símbolo, o bien también a veces la gente lo nota con un conjunto sin nada adentro. Estas son las dos formas de referirse al conjunto vacío. Como dije antes, los conjuntos, cuando son simples, sencillos o se entienden bien, los podemos definir por extensión, listando los elementos, y si no, en general, los vamos a definir por comprensión, que es dando características que definen los elementos del conjunto. Entonces, fíjense que para eso vamos a tener que decir, en la mayoría de los casos, vamos a tener que decir en qué conjunto agarramos los elementos. Es lo que se llama el conjunto de referencia. Por ejemplo, si yo agarro el conjunto X, que es el conjunto de los números reales que satisfacen que 1 es menor o igual que X, que es menor o igual que 2, acá estamos tomando los elementos dentro de los números reales. Mientras que si yo digo que el conjunto Y, que es el conjunto de los X naturales, tal que 1 menor o igual que X menor o igual que 2, ¿está bien? Estos dos conjuntos están definidos con la misma propiedad, pero son claramente distintos.
porque el conjunto de referencia en el que tomo los elementos no es el mismo. El primer conjunto X es lo que ustedes conocen como el intervalo cerrado 1, 2, y tiene infinitos elementos acá adentro. Tiene todos los números cuyo desarrollo decimal empieza con 1, y después lo que sea. Mientras que el conjunto Y tiene únicamente dos elementos, que es el 1 y el 2. Entonces acá aparece este concepto de conjunto de referencia, o conjunto referencial. Y esto me permite, por un lado, adelantarme un poco y dar lo que se llama la representación de Venn de un conjunto, representación de Venn de un conjunto, que se debe al matemático británico John Venn, que también es de la segunda mitad del siglo XIX, y que parece una cosa de tontos, es una cosa como de niños. Todavía no estoy muy acostumbrada a este lápiz y le estoy buscando la goma, perdón. Cosa de niños, representa un conjunto así. Tenemos una caja para el conjunto referencial, y acá, con un círculo, representamos el conjunto A. Es bien de niños esto, pero es una representación gráfica. Se interpreta como que todo lo que está dentro del círculo son los elementos de A, todo lo que está fuera del círculo no son los elementos de A, y por las dudas marco en qué conjunto de referencia me encuentro. Entonces, esto vamos a ver que es útil. Parece muy tonto, pero vamos a ver que es útil. Y esto también me da pie a introducir el concepto de inclusión. Entonces, hasta ahora vimos que cuando hablamos de elementos, hablamos de pertenencia, cuando hablamos de pertenencia hablamos de elementos, objetos individuales dentro del conjunto. Ahora vamos a hablar de inclusión de conjuntos. Que esto es una cosa que compara conjuntos, que ya no se trata de elementos, sino que se trata de conjuntos. Dados dos conjuntos, A y B, vamos a decir que B está incluido en A si todo elemento de B es un elemento también de A. Este es el símbolo para incluido. Todo elemento de B pertenece a A. Y si no ocurre eso, si no todo elemento de B pertenece a A, vamos a decir que B no está incluido en A. No incluido. Eso es si no todo elemento de B pertenece a A, o sea que existe un elemento en B que no pertenece a A. El concepto de inclusión es una comparación entre conjuntos. Cuando se habla de incluido, se habla de un conjunto dentro de un conjunto, o lo que se llama un subconjunto. Un subconjunto es exactamente eso, es un conjunto dentro de un conjunto. B es un subconjunto de A, si solo si B está incluido en A. ¿Está bien? B es un subconjunto de A, si solo si B está incluido en A. Veamos algunos ejemplos para asentar este concepto. Veamos algunos ejemplos, déjenme mirar las notas para usar las cosas parecidas. Entonces, fíjense, voy a empezar con un ejemplo muy tonto, pero para afianzar simplemente conceptos. Si A es el conjunto 1, 2, 3, entonces dijimos que
El concepto de inclusión es un concepto entre conjuntos, entonces el 1 solito así no es un subconjunto de A, el 1 es un elemento de A, no es un subconjunto, no es lo mismo. Pero si yo miro el subconjunto formado por los elementos 1 y 2, fíjense que tanto el elemento 1 pertenece a A como el elemento 2 pertenece a A. O sea que el conjunto formado por los elementos 1 y 2 está incluido en A, es un subconjunto de A. Pero si yo miro el elemento, por ejemplo, el 3,1, como no importa el orden de los elementos, también está incluido en A. Pero si se me ocurrió agarrar una estrella, y esto no está incluido en A. Porque la estrella no es un elemento de A, porque no está listado como elemento de A. Entonces, esto es para simplemente afianzar el concepto de inclusión. Ojo con cómo están escritas las cosas. De nuevo, es el ejemplo torturador. Si yo tengo el conjunto B, que es el conjunto cuyo único elemento es el conjunto 1, ¿está bien? Entonces, ojo, acá, porque el 1 es un elemento de A, fíjense que es lo que está entre llaves, pero el 1 no es un subconjunto de A. ¿Por qué el 1 no es un subconjunto de A? Porque si el 1 fuera un subconjunto, el elemento 1 solito tendría que ser un elemento, perdón, es B, puse la letra B, tendría que ser un elemento de B, y no lo es. Eso es medio ejemplo torturador, no nos van a aparecer muchos de tus ejemplos, y lo que nos va a importar son las inclusiones de los conjuntos numéricos. Tenemos que el conjunto n está incluido en el conjunto de los números enteros z, está incluido en el conjunto de los números racionales q, está incluido en el conjunto de los números reales r, está incluido en el conjunto de los números complejos c. También esta es la inclusión de los conjuntos numéricos con los que solemos trabajar. Y después nosotros vamos a agregar en la materia, vamos a considerar más conjuntos y va a haber ese tipo de inclusiones. ¿Y qué más quería decir? Siempre vale cualquier conjunto A, siempre tiene dos conjuntos distinguidos, dos. Si A es un conjunto, entonces siempre A es un subconjunto de sí mismo, y también el vacío se entiende que también es un subconjunto del conjunto A. A es un subconjunto de sí mismo porque todo elemento de A pertenece a A. Y el vacío es un subconjunto de A porque todo elemento del vacío, que no hay ninguno, pertenece a A. Como no hay ninguno, no tengo nada que verificar. O sea, siempre, si A es el conjunto no vacío, si A es un conjunto no vacío, siempre tiene de dos subconjuntos distinguidos, el todo y la nada, el conjunto total A y el conjunto vacío. ¿Está bien? Así que esto es la noción de subconjunto o de inclusión. Entonces, recuerdo, pertenencia se refiere a elementos, inclusión se refiere a subconjuntos. Pertenencia dice cuando un objeto está dentro del conjunto, inclusión dice cuando un conjunto está contenido dentro del conjunto. Cuando uso la palabra pertenece, me refiero a elementos. Cuando uso la palabra incluido, me refiero a conjuntos. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, de nuevo, ya sé que es muy tonto, pero el conjunto referencial, justamente el conjunto, cuando yo digo que voy a hacer un diagrama de Venn, y voy a marcar el conjunto referencial U y dentro un conjunto A, estoy diciendo que A está incluido en el conjunto referencial U. A incluido en el conjunto referencial. Conjunto de referencia. A veces le dicen conjunto universal. Conjunto de referencia U. Y esto es para saber, para poder comparar cosas. Entonces vamos a decir, para saber de qué objetos estamos hablando. Por ejemplo, como dije antes, los X en R o los X en N no es la misma cosa. ¿Cómo se
cómo se diagrama, dibuja, gracias a los diagramas de Venn, que B está incluido en A, y bueno, B está incluido en A, va a ser una cosa así, acá tenemos B y acá tenemos A. Entonces, acá entendemos, esto representa gráficamente el hecho que B esté incluido en A, está el conjunto de referencia U, ¿no? Porque todo lo que está dentro del círculo de B está metido dentro del círculo de A, y la no inclusión, ven, hasta yo me confundo, ajá. Y la no inclusión se representaría de esta manera, porque acá se entiende que hay elementos de B que están fuera de A. ¿Está bien? En este caso, entonces acá tenemos la representación de B, me quedé un poco corta, voy a levantar un poco. B incluido en A, y esta sería la representación de B no incluido en A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces hasta ahora lo que vimos es una definición informal de conjunto, vimos la noción de pertenencia y elemento, vimos la noción de subconjunto e inclusión. Y lo único que nos falta, que es un poco para terminar la clase con una nota un poco también torturadora, es la noción de conjunto de partes. Para terminar este primer módulo, voy a definir el conjunto de partes. Conjunto de partes de un conjunto. A ver, acá, pónganle un poquito de atención, porque al principio uno se confunda un poco. Voy a empezar con un ejemplo. Supongamos que A es el conjunto 1, 2, 3. El conjunto de partes de A es el que voy a anotar con esta linda P cursiva, partes de A, y es el conjunto que se podría llamar el conjunto de los subconjuntos de A. Es el conjunto de los subconjuntos de A. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya dijimos antes, A es un conjunto que tiene 3 elementos. Entonces los subconjuntos van a tener claramente o ningún elemento, o un elemento, o 2 elementos, o 3 elementos. Más que eso no pueden tener, ¿no? Y siempre dijimos que siempre el vacío es un subconjunto. Entonces, si yo voy a listar todos los subconjuntos de A, empiezo con el vacío. Listo, vacío. Después están los subconjuntos que tienen un solo elemento. Por ejemplo, el subconjunto formado por el elemento 1. ¿Está bien? Este es un subconjunto de A. El subconjunto formado por el elemento 2, el subconjunto formado por el elemento 3. Y no hay más. Conjuntos con un elemento no hay más, ¿no? Después están todos los conjuntos, los subconjuntos de A que tienen 2 elementos. No nos olvidemos de ninguno. Está el 1, 2, es el que deja el 3 afuera. Está el 1, 3, que es el que deja el 2 afuera. Y está el 2, 3. ¿No? Y después está el subconjunto de A que tiene 3 elementos. El único subconjunto de A que tiene 3 elementos es el conjunto A completo. Entonces fíjense que el conjunto de partes de A, que es el conjunto de todos los subconjuntos de A, tiene siempre el vacío, tiene siempre A, el conjunto completo, A pertenece a partes de A. El vacío pertenece a partes de A, son elementos. Y después tienen todos los elementos ahí en el medio. O sea, los elementos de partes de A son los subconjuntos de A. Suena un poco rompecabezas esto. Pero este conjunto de partes va a tener su importancia después para definir correctamente las nociones de relaciones, funciones, que son nociones con las que nos manejamos normalmente. Entonces ahora lo voy a tener que escribir en forma un poco más precisa, el conjunto de partes. Entonces la definición del conjunto de partes acá estoy.
Definición, conjunto de partes, conjunto de partes. Entonces, sea A un conjunto, el conjunto partes de A, conjunto de partes de A, es el conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de A. Si lo quiero definir simbólicamente, voy a decir que, a ver qué letra elegí acá, el conjunto partes de A es el conjunto de los conjuntos B, tal que B es subconjunto de A. A ver si entienden esto. O sea, se tiene que B pertenece a partes de A, si solo si B está incluido en A. Fíjense, el subconjunto, el conjunto que está incluido en A, va a ser un elemento de partes de A. Acá es donde juntamos todo, mezclamos todo y decimos, Dios mío, ¿qué es esto? Y más o menos con esto terminamos. No, déjenme aclarar dos cosas. Entonces, cualquiera sea el conjunto, tenemos que A pertenece a partes de A y el vacío pertenece a partes de A. Y por las dudas que arme lío, vamos a aclarar que partes del conjunto vacío, es el conjunto cuyo elemento es el conjunto vacío. Como dijimos antes, siempre el vacío pertenece a partes de A. O sea, el vacío pertenece al conjunto partes del vacío. Como A no tiene otro elemento, como el vacío no tiene más elementos, ese es su único elemento. Fíjense lo que hemos hecho. Para el conjunto que tiene 0 elementos, el conjunto vacío, que tiene 0 elementos, el conjunto de partes tiene un elemento, que es el elemento vacío. Para un conjunto que tiene 3 elementos, 1, 2, 3, el conjunto de partes, fíjense qué es lo que le pasa. Tiene el vacío, que es el único subconjunto con 0 elementos, más 3 subconjuntos con un elemento, me da 4, más 3 subconjuntos con 2 elementos, me da 7, más un subconjunto con 3 elementos, en total me da 8. O sea que cuando el conjunto A tiene 3 elementos, el conjunto de partes de A tiene 8 elementos. Cuando el conjunto de A tiene 0 elementos, el conjunto de partes tiene 1 elemento. Eso es lo que se ocurre que va a pasar cuando el conjunto A tiene 2 elementos. ¿Cuántos elementos tendrá el conjunto partes de A? Y a ver si se animan a conjeturar una fórmula. Si un conjunto A tiene n elementos, n finito, 10, 20, 100, ¿cuántos elementos tendrá el conjunto partes de A? Bueno, con esto terminamos el primer módulo de la primera clase de la materia. Con esto pueden encarar de la práctica los ejercicios, y lo tengo anotado, y no sé dónde está, pero lo tenía anotado, prometo que lo tenía anotado, y esperen que busco las prácticas. Los ejercicios pueden encarar el ejercicio 1 hasta el ejercicio 4, y los ejercicios 9 y 10. O sea, que lo que pueden hacer, encarar con esto, son los ejercicios 1 a 4 y 9, 10 de la práctica 1. Ustedes mañana van a tener la práctica. Yo les sugiero encarecidamente, les recomiendo con toda mi alma, que traten de encarar los ejercicios, algún ejercicio, solos, antes de que se los expliquen en las prácticas, antes que les muestren cómo se hace en la práctica.
porque en matemática, y en esta materia en particular, pero en la matemática en general, la única forma de aprender es mojándose, es intentándolo y pegándose contra la pared, intentándolo, porque así, si ustedes lo intentan, o bien tienen suerte y les sale, y maravilloso, estamos todos contentos y todas contentas, o bien no les sale, pero al menos cuando se los expliquen en la práctica o les expliquen algo similar, se van a dar cuenta qué es lo que no estaban entendiendo y lo van a aprovechar mucho más que si le cuentan la solución de un ejercicio sin que ustedes nunca se hayan dedicado a pensarlo. Entonces, bueno, esta es mi recomendación del primer módulo de la clase de hoy y dejo de grabar. Adiós, hasta prontito.